Ya sabemos que Howard Phillips Lovecraft era especialmente recargado cuando se proponía describir alguna criatura, alguna raza, algún objeto, pero hay una descripción que sin duda alguna despunta sobre todas las demás, y es que necesitó de varias páginas de un mismo relato para describir un único elemento que además es una de las razas menores independientes más importantes de todos los mitos. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de los antiguos. Bueno, los cultistas que seguís este modesto canal desde su inicio recordaréis que este tema ya lo hemos tratado con anterioridad. De hecho, los antiguos fue el primer capítulo del Mitonauta. Pues bien, este será el primero de una serie de episodios que iré resubiendo en el futuro con la intención de adaptar esos antiguos temas al nuevo formato. Algo más extenso, más completo y, por qué no, también algo más ameno. Y bueno, un poquito más profesional también, dentro de mis humildes recursos. Pues bien, los antiguos fueron mencionados por primera vez en el relato En las montañas de la locura, del gran maestro Howard Phillips Lovecraft, y son criaturas alienígenas cuyos rasgos incluyen tanto elementos del reino animal como del reino vegetal. Se reproducen por esporas, como los hongos, o bien por bipartición como las células animales. Además pueden descomponer la materia para nutrirse como realizan las moscas, regurgitando una serie de fluidos, aunque lo cierto es que si pueden prefieren comer carne. Son anfibios y tienen 5 lóbulos cerebrales. Además se dice que esta raza fue la primera en colonizar la Tierra, allá por el período neoproterozoico. Como os he comentado en la introducción de este capítulo, la descripción que hizo Lovecraft de un único individuo de la raza de los antiguos es tan extenso que puede ocupar unas 4 páginas de la edición de En las montañas de la locura de Alianza Editorial, por ejemplo, que tiene la letra muy pequeñita y es una edición de bolsillo. Es por eso que resulta una de las descripciones más extensas y a la vez más representativas del tipo de prosa que nos ofrece Howard Phillips Lovecraft. De hecho, me atrevería a apostar a que es la más dilatada de todas. En general, los antiguos recuerdan a una especie de cilindro o tonel de punta cónica. Dicho cilindro se veía coronado por una cabeza con forma de estrella de mar, con un ojo al final de cada uno de sus apéndices. Una serie de cirios que permitían que el antiguo percibiera lo que le rodeaba sin necesidad ninguna de luz. Además tenían 5 túbulos por los que se alimentaban. De su base surgían 5 tentáculos musculares terminados en palas que usaban para desplazarse. También 5 series más de tentáculos que se extendían a intervalos regulares alrededor del centro de su cuerpo, y 5 alas retráctiles que lo rodeaban. Así de hermosas eran estas formidables criaturas, y fijaos qué interesante cómo Howard Phillips Lovecraft, como ya hemos dicho en otras ocasiones, resulta una persona muy erudita que en este caso ha usado reiteradamente el número 5 para ilustrar la naturaleza alienígena de estos seres, porque ya sabemos que en la naturaleza de los animales de nuestro planeta se busca siempre la simetría, o hay 2, o hay 4, o hay 6, tanto en órganos como en miembros, o el elemento es único, como por ejemplo la boca o el ano, o bien aparece por pares. Sin embargo, Lovecraft usó el número 5, un número impar. Para mí esto es otra sutil muestra de su genialidad. Aunque los antiguos podían volar y morar sobre la Tierra sin ningún tipo de inconveniente, lo más natural para ellos era hacerlo debajo del agua. Por eso también esta raza llegó a nuestro planeta en esa era en la que los océanos eran muchísimo más extensos que lo son ahora, pues los continentes se hallaban en una distribución diferente de la actual, que ya sabéis que la teoría de tectónica de placas nos habla de cómo los continentes fueron cambiando de forma y posición a lo largo del progreso geológico de la Tierra. Fue a nuestro mundo que llegaron desde su planeta natal, que según se recoge en el fantástico relato de Howard Phillips Lovecraft también, Sueños en la casa de la bruja, se encuentra en un sistema solar formado por un triplete de estrellas situada entre las constelaciones de Argo, Navis e Hydra. Esta raza, al igual que ocurre con otras especies de la cosmogonía Lovecraftiana, se halla espectacularmente avanzada en términos tecnológicos y biológicos, lo cual, al margen de otros prodigios científicos, les permitió desarrollar una extremadamente poderosa y eficaz raza servidora a la que llamaron Shoggoths. Gracias a la ayuda de estos seres tan monstruosos, fue que construyeron enormes ciudades a lo largo de todo el mundo y en particular la más grande de ellas, Corona Mundi. Fue de hecho desde esta ciudad desde donde emigraron a diferentes puntos de nuestro mundo para colonizarlo. Y fue precisamente este éxodo controlado el que les acarreó bastantes disputas con otra serie de razas que también estaban estableciendo sus civilizaciones en la Tierra. Unas especies con las que por desgracia terminaron guerreando. Y os hablo de los Cthulhu, las semillas de Cthulhu, de la gran raza de Yith y de los propios Migo.
que ya sabéis que de todos ellos hemos hablado en capítulos anteriores. Por desgracia, los enfrentamientos con sus competidores se fueron volviendo cada vez más cruentos, y si añadimos las dificultades logísticas y estratégicas surgidas a causa de una inesperada evolución de la inteligencia de sus criaturas servidoras, los Shoggoths, que hizo que se despertara en ellos un apetito por la insurrección y que terminaran rebelándose contra sus amos y creadores, esta lucha por todos los frentes acabó dejando en declive a la raza de los antiguos, reduciéndola en gran medida y obligando a los supervivientes a refugiarse en la más grande de sus ciudades, Corona Mundi, que para los que todavía no habéis visto el capítulo de En las montañas de la locura, está situada en la Antártida. ¿Y en qué relatos podríamos saber más de los antiguos? Pues ya veis que no son demasiados. Sucede mucho que, a pesar de resultar criaturas especialmente destacables, no aparecen canónicamente en demasiadas historias. En primera instancia, como antes vimos, se hallaría en Las montañas de la locura, de Howard Phillips Lovecraft, posteriormente en Sueños en la casa de la bruja. También serían mencionados en La sombra fuera del tiempo, que también se traduce como Más allá de los eones, también esta última de Howard Phillips Lovecraft, y por último, en Las bóvedas subterráneas de Brian Lumley. Pero también otra triste circunstancia que hizo parecer que a los antiguos los hubiera mirado un tuerto es que, al margen de las penosas dificultades que antes os he comentado, a estas pobres criaturas les llegó la era glacial, de modo que la temperatura que se alcanzaba en la superficie de la Tierra era tan insoportable que se vieron obligados a emigrar hacia un lago subterráneo muy por debajo de Corona Mundi. Y fue esa finalmente la última migración de los antiguos en la Tierra. Desde entonces no se ha sabido nada más de ellos, no se ha conocido ningún rastro al margen de los descubiertos por el doctor Gordon Walmsley y los informes de las expediciones Peabody y Starkweather Moore. Como última curiosidad, os he dicho al principio de este capítulo que los antiguos es una raza menor independiente, es decir, que no rinde pleitesía, o si lo hace en excepcionales ocasiones, a ninguna deidad de los mitos. Básicamente que no practican ningún tipo de religión. Y fijaos qué interesante la conclusión que podemos sacar de esto, puesto que el genio de Providence asoció a aquellas razas especialmente avanzadas tecnológicamente un carácter independiente de las creencias religiosas. Por ejemplo, además de los antiguos, la gran raza de Yith o los Migo. Esto evidentemente es una ilustración del triunfo de la ciencia sobre la religión, pues ya sabéis que Howard Phillips Lovecraft era un ateo irredimible. Y bueno, no quiero terminar sin aconsejaros que si os apetece conocer un poco más del bastión donde se ocultaron los antiguos, os recomiendo que veáis este vídeo que os pongo por aquí. Y si queréis conocer a las criaturas que se rebelaron contra sus propios creadores, mirad en este. Y ya sabéis, si os gusta la idea de que resuba vídeos de temáticas anteriores con nueva información, no dudéis en machacar el botón de like, que es la mejor manera que tenemos de decirle a YouTube que lleve muy lejos los capítulos del Mitonauta.